Encontramos en Tertulias con Juana con Oscar Vargas. Oscar nos va a hablar hoy sobre el enagrama. Hola Oscar, ¿cómo estás? Qué rico tenerte hoy en Tertulias con Juana, donde para mí es increíble muchas personas que llegan a dar su testimonio de cómo comenzaron ese camino, esa transformación espiritual y las herramientas con las que hoy enseñan a otras personas a hacer también ese camino de autoconocimiento. Y bueno, la primera pregunta sería, eh, ¿por qué Oscar, un ingeniero industrial que estuvo tanto tiempo en el sector empresarial, se dedicó al eneagrama y hoy es su forma de vivir, hoy es su forma de compartir, hoy es lo que ama profundamente y ha sido su potencial en tantos más de 15 años con tu proyecto, no sé cómo lo llamas, si Experience Awakening o solamente Sí, Awakening? experiencia Awakening. Ok, Awakening, que significa el despertar del ser. Así es. Bueno, pues en realidad llegué a este tema hace unos 25 años Ujú. porque estaba teniendo una dificultad en mi relación de pareja. Estábamos a punto de separarnos con mi esposa. A ella le recomendaron un taller que en esa época se llamaba Enneagrama. Ujú. Fui a hacer el taller y me encantó. O sea, me dio una claridad muy grande acerca de lo que pasaba conmigo, pero también de lo que pasaba en mi entorno. Entonces pude comprender, pues empezar a comprender, porque tampoco es que haya sido en el solo fin de semana, pero fue una experiencia muy valiosa, te voy a decir, porque había el entorno era perfecto para trabajar contigo. Ujú. Entonces era todo como en silencio, escuchando a una persona, habían ejercicios, habían dinámicas. Entonces por un lado era muy activo, pero por el otro lado era totalmente hacia adentro. Ujú. Entonces eso me encantó, que fuera de eso no llegabas a un sitio donde tenías que ir a contar tu vida, ¿sí? Ah, ujú. O a escuchar la vida de otros. No, la persona hablaba de esos aspectos de la personalidad y como que te ibas identificando. En mi caso creería que rápidamente. Ujú. Claro, así me comporto yo, así soy yo, ese soy yo. Tanto. Para otras personas es un poquito más complicado, ¿sí? Eh, Trabajo con mi hija, que es psicóloga en este tema. Bueno, ella ya ha hecho su maestría, todo este tema en cosas de psicología y de enneagrama. Entonces ella dice, cuando tenemos muy desarrollado uno de los aspectos del enneagrama, es como si tuviéramos un closet lleno de ropa y todos los días nos pusiéramos la misma. ¿Sí? Sí. Así como lo hace, digamos, de gráfico y de jocoso, es como en realidad sucede. ¿Sí? Y eso fue lo que viste, o sea, te viste tal como eras en tu relación para llevar al contexto de lo que pasaba. ¿Por qué llegaste ahí? Porque, o sea, yo llego a ti también por una persona que me dice, he tenido problemas en mi relación, me recomendaron a esta persona, no sé si Sí, fue también la señora por la señora o algo así, y sí. para él también ha cambiado la situación. ¿Qué hace que puedas ver con claridad lo que está pasando afuera que tiene que ver contigo? Lo que pasa que en una relación, por ejemplo, de pareja, tanto una persona como la otra aportan Ujú. para bien y para dificultades, Ujú. ¿de Ujú. acuerdo? Pero cuando no soy consciente sino de lo bueno mío y las dificultades del otro, pues obviamente el rango, digamos, de cercanía se agota. La Entonces, responsabilidad del otro. obviamente, cada vez estamos más lejos, cada vez veo más tus faltas y menos las mías. Ok. Entonces, esa experiencia del fin de semana, digamos que es tan valiosa porque tú puedes entrar sin juicio a ti misma, Ah, ujú. profundizar de tal manera que te das cuenta de cómo ha estado presente
esa forma de actuar a lo largo de tu vida. Ujú. Poco a poco, digamos, vas comprendiendo, sí, esto funciona así. Claro, y esto lo hice porque pasó esto. Entonces, Ujú. te va llevando la experiencia hasta el instante en el que tú, con tu interpretación, construiste una personalidad. Ok. El eneagrama dice, por ejemplo, que básicamente, resumiendo un poquitico groseramente, Ujú. dice que tenemos tres capacidades Ah, principales, que ujú, son pensar, sentir y actuar. ujú. Y que Sí, cuando somos niños, hacemos una interpretación de nuestro entorno siempre. enfocados en las figuras de afecto y autoridad, Ujú, en ambas, en alguna o en ninguna. Quiero decir con esto, las vemos ambas, están sí. ambas, pero Ujú, puede ser que yo solamente en mi relación con mi papá fue la interpretación, fue en esa relación donde hice una interpretación que me llevó a construir la personalidad. mm. Y también logras descubrir de dónde sale esa personalidad que tienes. Ok. Correcto, Ujú, correcto. Sí. ¿Por qué? Porque, digamos, en mi caso, la figura de autoridad en mi casa era mi mamá. ujú, Era templada, templada. Sí. ujú. Bueno, eh, yo creo que todavía es templada. Ya está llegando a los 90 y sigue siendo templadita. La autoridad de la casa. Ujú, Así. Bueno, y entonces, pues digamos como que mi figura de afecto era mi papá. Aunque mi papá también era, vamos a decir, muy firme, muy estricto, pues yo creo que era la época en que a nosotros seguramente somos cercanos de generación y en mi época, en mi casa, pues no se podía decir carajo. O sea, el carajo era grosería y era terrible. Y el papá ya lo miraba a uno y uno ya empezaba a temblar que esta noche qué va a pasar. Y bueno, entonces, aun cuando los dos eran firmes y eran estrictos, digamos que mi mamá era como la que ejercía permanentemente esa autoridad y mi papá, eh, digamos que fue más cercano para mí y aparte de ser más cercano era como más ejemplar. Entonces lo consideraba como más ídolo, era como más, lo veía como más bueno. O sea, mi Es mamá bueno. era la que me castigaba, la que me cogía correa, y mi papá, bueno, papá de vez en cuando, pero porque en esa época, pues, o sea, ser un niño necio, ¿sí? Ser un niño, digamos, un poco activo o hiperactivo, ¿sí? Era la posibilidad de recibir bastante, ¿cierto? Cascarita de vaca. Sí. O sea, desde esa polaridad que tenemos, generalmente lo tenemos todos. Un contraste en la casa, un contraste en la vida de lo que es papá y mamá, porque si no, vendríamos con un libro de cómo ser buenos papás y no tendríamos pues ningún tipo de problemas en la vida, ninguno. De Ujú, acuerdo, así es. Entonces, el niño hace esa interpretación. El niño puede decir, por ejemplo, amo a mi papá. Mi papá es lo más maravilloso para mí, o sea, lo máximo. Ujú, pero salimos a la calle y en la calle lo veo demasiado débil comparado con el resto de la gente. La gente a veces se aprovecha de lo bueno que es él. Incluso cuando llegamos a la casa, mi mamá no solamente me manda a mí, sino que lo manda también a él. Entonces a mí ujú, me da rabia que mi papá, siendo tan bueno y teniendo esa capacidad de ser fuerte, no la ejerza y se deja de todo el mundo. Entonces yo no quiero ser tan débil como mi papá, que todo el mundo se aproveche de él. ujú. Entonces mira que desde esa interpretación de el amor que tengo, de la rabia que me da que sea así, ahí hay una ambivalencia. Y esa ambivalencia hace que en mí vaya construyendo una estructura de personalidad específica.
esa estructura personal que creamos todos, de acuerdo a lo que percibimos en el ambiente familiar, en el entorno social, en la comunidad en que vivimos, es lo que nos da esa identidad, esa personalidad. Correcto. Pero es mayormente, digamos, dentro del núcleo familiar. Familiar, sí, sí, ¿Sí? tal cual. Y básicamente, digamos que existen son dos roles. Ujú. Más allá que dos personas, dos roles. Porque Masculino. siendo mi papá y mi mamá, en un caso, es otro caso específico, otro caso cualquiera, los dos roles pueden estar en la misma persona. Sí. Entonces, mi papá venía, era el proveedor, pero mi papá estaba ausente. Mi mamá era realmente la que me consentía, la que me daba el afecto, estaba pendiente de mí, pero también era la que me ponía los límites. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer, acostarse ya que ya es tarde, etc. Entonces, están los dos roles en la misma persona. Entonces, ¿son importantes las figuras? Sí, pero con lo que construimos es con los roles. Con los roles, con los roles. Sí, con el ejemplo, con lo que vamos percibiendo, lo que vemos, los que escuchamos, lo que sentimos y lo que pensamos. interpretamos de lo que sucede. Sí, esa interpretación. Esa Pero interpretación. incluso, mira que incluso, por ejemplo, y eso es clave también, si la personalidad fuese genética, tú y tus hermanos serían clones. Sí, pero cada uno, sí. Cada uno hace su propia interpretación. Sí, cada uno, y eso te lo puedo decir, soy melliza y la forma como mi mamá, perdón, como mi hermana interpretaba a mi mamá es diametralmente opuesta a la mía. Y fuimos educadas igual al mismo tiempo, o sea, todo. Y sin embargo, la forma como cada uno interpreta a esos dos roles es muy diferente. Mira que en muchas tradiciones se dice que cada uno viene a cumplir un papel o que viene a, vamos a decir, a hacer una tarea o que viene con un pensum específico. Un plan del alma, sí. Exacto. Muy bien llamado así. Entonces, podríamos decir que cada uno ya viene con su personalidad también definida, ¿cierto? Pero entra a jugar el libre albedrío. El libre albedrío. Y eso que llamamos el libre albedrío es la forma de interpretar ese entorno y construir la personalidad con la que empiezo a desarrollar mi vida y a realizar ese aprendizaje. Y a realizar ese aprendizaje. Y ahí es cuando entra el eneagrama que nos estás hablando, que decías diferentes, o sea, lo del vestido. Tengo diferentes aspectos, diferentes, no sé cómo se llama porque no conozco bien. Aspectos de la personalidad en el eneagrama se llaman eneatipos, eneatipos, o también se llaman esencias. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos 9 puntos, vamos a decir, tienen características específicas. Sí. Entonces, la personalidad la definimos en el eneagrama como una esencia. Ok. Más los otros 8 atributos, porque sigues teniendo de los otros 8. Solamente que de la esencia es lo permanente a lo largo de la vida. ¿Es eso que nos acabas de decir? ¿De esa interpretación? Sí, esa esencia es la que escoges con base en la interpretación. O sea, haces como prueba y error al segundo septenio de tu vida y ahí en ese punto ya la que tienes te acompaña el resto de la vida. Esto ya queda instalada como tu esencia. Ok, ¿y por qué entonces, o estoy equivocada, no sé, recuerdo, uso en la fecha de nacimiento? No. Que todas las ciencias, vamos a decir, tienen su sabiduría. El eneagrama no trabaja con fechas de nacimiento. Ok, sí, no, es que no sé, por eso te estoy preguntando, sí. Pero ahí vamos a decir que cierta relación entre la numerología y el eneagrama. En realidad, entre todas
ciencias, ¿de acuerdo? Incluso se hacen relaciones de astrología con eneagrama, de Kabbalah con eneagrama, pero digamos, a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo nomás, para no dejarlo como tan en el aire. Un número 1. La estructura del número 1 es rígida. En la personalidad estás hablando. En el número, si tú miras el número. Ok, El estamos número, solamente viendo el número. Sí, el palito sí, del 1, sí. ¿cierto? Es un número, a ver, es, ¿cómo lo pudiera llamar? Firme. Firme. Sí, pues depende como yo lo vea. Tú lo ves estricto, yo lo veo, o sea, yo lo veo, puedo verlo también como claridad, o sea, definición. ¿No? Sí, vamos a, no estoy en desacuerdo con eso, sí es, pero vamos a decir que no tiene como movimiento. Curvita del 2, ¿sí? O las curvitas del 3. Ok, sí. Es como que es más firme, más estricto, más sólido, podríamos llamar. Entonces, eso mismo pasa en el eneagrama con el tipo 1. El tipo 1 es una persona, vamos a decir, para quien es muy importante la coherencia, la firmeza, ¿sí? Es estricto con los demás, autoexigente con él. Él quiere hacer las cosas muy bien hechas, ¿sí? Además es una persona que busca, por ejemplo, a partir del conocimiento, no es una persona que estudie mucho, ¿sí? No vamos a decir que no es el nerd del curso, que vive comiendo libros, pero sí tiene una muy buena estructura intelectual, ¿sí? Para tener argumentos sobre su razonamiento. ¿Sí soy claro? Sí, eres claro. Esa número 1 de estructura de la personalidad o esos números dijiste que son 9. Sí, son 9 números. Y están agrupados, ¿sí? Okay. Por ejemplo, empecemos por el 2. 2, 3 y 4. Los llamamos en el eneagrama los emocionales. Okay. Entonces, son personas que la energía o la capacidad, dijimos que las 3 capacidades, pensar, sentir y actuar. Sí. Entonces ellos están en el sentir. Ya. El 2 y el 3 y el 4 se agrupan, son los 3 que vamos a decir que concentran su energía principal en el sentir. Okay, sí. ¿No? Sí. El 5, el 6 y el 7, sí. Entonces se concentran en el pensar. Ajá. Entonces eso lo llamamos los mentales o cerebrales. Sí. Y el 8, 9 y 1 son los que se concentran su energía en el actuar, se pueden llamar también o son llamados viscerales. Entonces predomina en ellos el instinto. En los emocionales predomina la vanidad. Cuando hablas de instinto, no es el instinto que se habla dentro de la espiritualidad, aquello que te guía internamente, sino es más como un comportamiento reactivo. Sí. Reactivo, ok. Sí, de acuerdo. Entonces, pero ¿qué es lo que están buscando con eso? Tener el control. Cualquiera de esos, pensar, sentir o actuar. No, los 3, 8, 9 y 1 del instinto, ¿sí? Quieren tener el control. Sí. Pero tienen estrategias diferentes para lograrlos. Entonces, están en ese instinto porque usan permanentemente su instinto. ¿De acuerdo? Los emocionales también están buscando ya no tener el control, sino ser amados. Todos queremos ser amados. Eso te iba a decir. Sí, pero los emocionales viven para ser amados. Mientras que los instintivos permanentemente están teniendo el control
¿sí? Los emocionales están buscando algunos, o en general los tres están buscando reconocimiento. Reconocimiento, sí, sí, sí. Eso es como algo muy del ser humano. Sí, sí, pero vamos a decir que en estas personas es vital. Ya, ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un número 2, hablemos de uno. En el enneagrama lo llamamos un yo ayudo. ¿Sí? ¿Salvador? Vamos a decir que desde la parte, porque es que hay algo que también es importante, y es que eh, el enneagrama nos ayuda a comprender lo que no somos, cómo nos comportamos, pero eso como nos comportamos no es lo que somos, es lo que hemos construido Ah, y sí, que a su vez termina cubriendo lo que en realidad somos. somos, sí. ¿Sí? Sí, sí, sigue. Sí, vamos súper, sí. Ok. Entonces, este tipo 2, por ejemplo, quiere ser amado. Ujú, Su estrategia para ser amado es ayudar. ujú, sí. Y veamos la diferencia entre ayudar y servir. Ayudar es hacer por otro lo que ese otro puede hacer por sí mismo. ¿Sí? Entonces el 2 tiende a ser sapo, metido en la vida del otro, haciéndole al otro lo que el otro no le ha pedido que haga por él. Sí, ya quedó claro la diferencia entre servir y ayudar sin que tengas que decir más. Muy bien, entonces, si estoy sirviendo, le estoy enseñando al otro a pescar. Ujú, ujú, Tras que si le estoy ayudando, estoy pescando por el otro. sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, pero viene desde esa necesidad de ser amado. Correcto. Claro, Correcto. es muy, muy obvio por qué lo hace. Exactamente. Ahora, Ujú. lo peor que le puede pasar a un tipo 2, por ejemplo, es sentirse necesitado. Ver Porque sus habla sin necesidades activa. personales. Ver sus necesidades personales. Porque en el instante en el que me veo necesitado, que necesito de los otros, pues no tengo para dar. Y yo ayudo, yo soy el que doy. Y si yo no tengo para dar, yo no existo. Ya, ok, ¿Sí? ajá. Se Entonces, es pierde algo, ese juego del ego, ¿no? claro, claro. O Ujú, sea, ujú. digamos que se dice que ego y yo es casi lo mismo. Porque ego es la idea que tengo de quién soy yo y cómo debería ser. Ujú. Sí, Entonces, a y la me hora de pierdo. que es una ilusión. Es una ilusión y me pierdo, sí. Ujú. Perfecto. Sigamos en lo que nos estabas diciendo entonces en esto y empiezas a ver ese, cómo actúa cada uno desde esas capacidades, cómo se ven y esos números del 2, o sea, todos los números del 1 al 9, yo lo hago, los descubro a través de un test, porque eso sí lo sé, que se hace a través de un test, No, pero te voy a no, decir una cosa. ¿Hay un el test? tamaño, Sí. sí. No hay un test. Hay miles de test. Ah, ok. Bueno, es que eso quería aclarar contigo porque es muy importante que la gente se mete a Google a buscar su enagrama y dice, ya sé quién soy. Sí, correcto. Ahora, Ujú. ¿qué pasa con, en realidad, un test no es un test porque no es algo que te dé una respuesta correcta o errónea. Lo que tú haces cuando llenas lo que se Un llama cuestionario. un cuestionario, gracias, en realidad es una planilla de autoobservación. Ah, ya, ok. Ajá, ¿Sí? ya. Ajá. Entonces, mira que tú puedes verte por delante, Sí. un poquito por los costados, Por pero detrás de estás atrás como no el... tengo ni idea. ¿Sí? Y eso nos pasa más a los varones que a las mujeres, que la esposa sabe más de uno que uno mismo. Sí, ¿Sí? ¿Ves? sí, Entonces, cuando hacemos un cuestionario, es lo que alcanzo a ver de mí. sí. Ah, Es entiendo. importante, ¿sí? Cuando alguien quiera profundizar en enneagrama,
que tome un taller, ¿sí? Que vaya acompañado por alguien, ¿sí? O Sí. incluso hay personas especialistas en leer esos cuestionarios y acompañar a las personas. Pero coger como dices tú, un cuestionario de internet, llenarlo y pensar que ese es, normalmente, te voy a decir, Sí. en más del 50% de los casos no es. No. Increíble. Empezando porque hay algunos que son muy parecidos. Ok. Incluso hay otra forma, digamos, de dividir o de agrupar las esencias, que es por la forma como me relaciono con el otro, cómo fluye mi energía hacia el mundo. Entonces, hay 3 personalidades que se relacionan con el mundo imponiéndose. Sí. Tienen, digamos, un carácter más fuerte. Sí, esos son las... Sí. Otro grupito es los que se acercan al otro para estar con el otro. No para estar por encima, sino para estar con. Sí, a mí igual. Y hay otros 3 que no quieren estar, entonces ellos se alejan. Y no tiene que ver nada con lo que hablamos hace un momento del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Entonces, Tiene unas... claro, Están en... hay, por ejemplo, entonces vamos a decir, en los instintivos, Sí. de los 3 instintivos hay 2 que se imponen, 8, 9 y 1, sí. ¿cierto? Entonces, el 8 y el 1 se imponen. Pero el 9, porque en cada una de los 3 grupos Sí. se llaman centros operativos. Ah, esos son centros operativos, ok. Las 3 energías se llaman centros operativos. Ujú. Entonces, en esos instintivos hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Ujú, ujú, Entonces, la tesis, toda la energía está volcada hacia afuera. La antítesis es esa energía hacia adentro. ujú. Y la síntesis es adentro y afuera. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los 3 instintivos, hablamos de 3 personas, vamos a decir, con mucha ira, con mucha tensión. Y lo logra ver la persona y cuando lo está, o sea, cuando está en tu taller, en ese autoconocimiento, en esa autoobservación que no se está juzgando, cuando lo descubre cómo es, porque me parece increíble eso que acabas de decir. Sí, imagínate que es como si a ti te prendieran una luz Sí, para qué maravilla. resolver. ¿Sí? Oiga, ¿cómo así? A veces lo asociamos como a un espejo, como poner Ah, un espejo alrededor nuestro, que para donde tú miras empiezas es que eso es yo. ¿Cómo así? O sea, y hay, digamos, unas cartillas de descripción de la personalidad, pues vamos dando la información y la persona después entonces se sienta y empieza a ver que lo que ha escrito, porque en realidad el taller lo hacemos en silencio. buenísimo. Porque dijiste, es una autoobservación, vas Sí, hacia adentro. Ujú. mira, es casi imposible abstraerse de la belleza del entorno, de los colores, las formas, las personas. Todo nos invita a estar afuera y pocas veces destinamos esos sentidos de la Ah, vista, del oído, hacia adentro. ujú. Entonces, el estar en silencio nos lo permite. Sí, 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 es total. Ujú. Entonces empiezo a darme cuenta de muchas cosas mías y como te digo, sin juzgarlas. Que eso es lo que me parece increíble porque cuando lo haces en otra forma, no te permites ni siquiera verlo, Así es, así es. porque te juzgas, entonces lo niegas. Sí, y hay otra cosa que sucede también, y es que al primero que identifico es a otro. Ah, claro, mira mi esposa. Claro, mira. Sí, mira mi mamá la que era brava. Mi mamá era uno. Entonces, mira, mi mamá uno. Mira, claro, de razón. Ajá, ¿Sí? sí. Pero muchas veces es difícil encontrarte. Incluso
durante los 3 días que trabajamos, hay personas que hasta el tercer día todavía están muchas veces luchando por no ser lo que en el fondo saben que son o cómo se comportan. Eh, no poderlo aceptar por esa película que nos hemos hecho de quiénes somos. Sí. Y hay algo también que es que cuando como que lo ves afuera, digamos como que en el taller pasa que lo estás viendo allá afuera, entonces, esta persona es esta, este es esto es aquello, pero cuando empiezas a meterlo dentro de ti, entonces, claro, hay esa confrontación, porque tú llegas al taller con una idea sobre ti misma Ujú. y llegas y te das cuenta que es otra, y eso choca. Y eso empieza a cuestionarte e incluso a dolerte. O sea que yo soy así para mis hijos. Mm. O sea que mis hijas me ven a mí de esta manera. O sea que yo he estado toda la vida comportándome así para buscar cariño. O sea que yo, vamos a decir, en el lado de los mentales, por ejemplo, lo que son 5, 6 y 7, Sí. ellos los domina, por ejemplo, el miedo. Ujú. ¿Sí? Entonces son personas llenas de miedo que buscan en el mundo ¿qué? Seguridad. 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 O sea, no quiere decir que no quieran ser queridos. ¿De Pero no es acuerdo? lo importante, No quiere pero no es decir lo que más no puedan importante. actuar, sino que Ujú. necesitan seguridad para poder actuar. Okay. Entonces, dime. Te iba a hacer una pregunta, y esto está relacionado, está muy relacionado con esos patrones que ves que te repiten y con ese plan del alma de lo que viniste a trabajar y por eso te casaste con aquel para tener seguridad o por eso escogiste esta mamá o por eso todo eso y empieza a tener como todo lo que está rodeado, todo lo que vives comienza a tener un sentido increíble. O sea, sabes ya por qué eres como eres y estás en donde estás y experimentas esas situaciones que tienes. Vamos a decir que más, aun cuando comprendes el por qué, principalmente comprendes el para qué. ¿Para qué? Sí, bueno, sí, 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 ¿Para sí qué? que sí. ¿Para qué estoy en este entorno? Claro. ¿Sí? ¿Para qué tengo los hermanos que tengo? Ujú, ¿Sí? ujú. Que fácilmente vivimos con nuestros hermanos 20 años, o algunos 25, o algunos más, O pero menos. Uy. promedio, puede ser menos, pero en promedio, vamos a decir, no sé, 15, 20 años, y eso Ujú. es mucho tiempo, incluso con personas que a veces comparten la habitación. Sí, lo que decías de la relación con pareja. Exacto. Entonces, esos hermanos son tu pareja de 15 años, ¿sí? Ahora, ahí vamos a decir, eh, Esos son los que tienen circunstancias miedo. que Ujú. van pasando porque de pronto incluso se crean relaciones con esos hermanos tan cercanos que estás esperando que sean tu pareja el resto de la vida. Pero resulta que uno se casa, el otro esto, el otro aquello. Hay una separación emocional. Sin embargo, desde el inconsciente, tú sigues anhelando esos hermanos con los que dormías Que, en el cuarto. que te relacionabas súper bien. ¿Ves? Exacto. O con los que peleabas. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? Con la que peleaba se me ponía la ropa. ¿Sí? Que mi hermana se me pone la ropa todos los días, papá. Pero se va la hermana y en el fondo empiezas a añorarla y a extrañarla. Incluso, oiga hermana, ¿cuándo viene que tengo un pantaloncito nuevo? ¿No? sí, Mira, en realidad somos seres complejos. Cuando hablamos en el eneagrama que tenemos una esencia, no excluimos que los otros 8 atributos estén presentes. O sea, todos tenemos de todo un poquito, pero esa esencia predomina. sí, sí, sí. Por otro lado, hay otro elemento fundamental para tener en cuenta a la hora de ver la personalidad y es algo que llamamos el nivel de conciencia.
O sea, tú puedes ser, vamos a decir, Juana es una tipa 6, por decir uno de los números, cualquiera, 6. Entonces, tu esencia es 6 y tus 8 atributos son 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5. Todos los demás son tus atributos. Y decimos que tienes como 3 niveles de conciencia. Sí. Volvemos a repetir que son sentir, pensar y actuar. No, eso es una parte. Los niveles de conciencia son una parte. Ok, los niveles son lo que vas a hablar en este momento. Sí, niveles de conciencia, sí. Entonces, volvamos a escribir como una ecuación. Personalidad igual. Una esencia más 8 atributos más un nivel de conciencia. Ok, ese es el que vamos a hacer. Exacto. Entonces hablemos del nivel de conciencia. Un instrumento musical puede estar desafinado, afinado o armonizado. Desafinado sale ruido. Afinado está en una escala, pero armonizado está en la escala de la orquesta. Sí. Está ni más ni menos, sino exactamente donde tiene que estar. Exactamente. Entonces, la mayoría de nosotros, digamos, en este punto de la humanidad, estamos más o menos afinándonos, ¿cierto? Pero nos cuesta mucho armonizar con el resto de la orquesta. Todavía, ¿cierto? A la gran mayoría. ¿Pero por qué? Porque es que, vamos a decir, la conciencia es eso que se interpone entre el automático y tu vida diaria. Sí, tú lo llamas lo que te interpone entre... Entre el automático, porque vivimos en un automático. Sí, sí. Muchas personas lo llaman zona de confort. Pero te voy a decir que no necesariamente es de confort. No. Es una zona segura, es una zona de seguridad, pero muchas veces vivimos tan mal, pero como yo ya sé lo que pasa cuando yo soy así. ¿Sí? No, es que yo soy así, a mí no me cambia nadie, que mi figura hasta la sepultura. Sí. Entonces, tantas creencias con las que nos vamos identificando. Sí. Y entonces, incluso sin verificar, las vamos llevando dentro de nosotros y empiezan a formar parte de nosotros. Aunque no las conozcamos también, aunque puedan estar totalmente en el inconsciente, igual también nos guían. Así es. Entonces, volvamos a los niveles de conciencia. Sí. Los niveles de conciencia, aun cuando hay autores que los separan en 9 grupos de niveles, el eneagrama es muy complejo y hay mucha información de eneagrama y creería que en mi caso, por ejemplo, tengo 25 años estudiando eneagrama y todavía encuentro elementos nuevos del eneagrama. Increíble, porque hay un constante aprendizaje a medida que vas cambiando tu nivel de conciencia. Claro. Y otra cosa que sucede es que con el perdón de las otras otras tradiciones o incluso otras escuelas, otras sabidurías, el eneagrama, hay evidencia del eneagrama de hace 4.500 años. Eso te iba a decir que contaras de dónde viene también el eneagrama. El problema, Juana, es que empezamos a hablar, no de esto, sino que ya he hablado de una cosa y de otra. No, terminemos de esto, pero dices 4.500 años. Necesitamos que tú me mantengas ahí. Sí, no, yo te mantengo. Por las ramas muy fácil. No, pero dices que lo increíble de esto, que también es para ver también cómo es de evolucionado. Sí, entonces, esta sabiduría viene de 4.500 años. Cuando tú te pones a ver la psicología occidental, casi que nace con Freud y con Jung. Entonces estamos hablando de ¿cuánto tiempo? No, estamos en el último. Mientras que en Oriente, por ejemplo, muchos místicos, el hinduismo
tiene 6.000 años. Tal cual. Los Vedas, más antiguos. Entonces, imagínate, ¿sí? Ujú. Y todo eso que fue sabiduría de las tradiciones antiguas, hoy en día incluso la tecnología nos ayuda a comprenderlas. Hoy ya te toman la fotografía y se ve el aura, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 sí. Pero cuando te hablaban de los cuerpos del ser humano, no, esa gente habla paja y tal. Hoy en día te digo, dime. Pero hay gente que todavía no cree en eso. Todo depende de ese nivel de conciencia. En dónde estés tú y Sí, dónde te corresponde según ese plan del alma. sí, de acuerdo, de acuerdo. Ujú. Ahora, ¿qué nos pasa también? Que queremos que el otro cambie. Sí, sí, y en ese nivel, ¿me dijiste cuántos niveles de conciencia? Existen 9, pero nosotros los agrupamos en 3. Es más Ok, sencillo comprenderlo como 3, ok. como bajo, medio y alto, por ejemplo. ¿Se llaman así? ¿Bajo, medio y alto? Se llaman alterado, integrado y ampliado. Ah, me gusta. Ujú. El de abajo es alterado, es Sí. conciencia alterada. Ujú. El intermedio es conciencia integrada. Y el tercero, el superior, conciencia ampliada. Solamente explica un poquito más, o sea, yo te entendí, pero ¿puedes contar un poco qué significa eso de conciencia alterada, conciencia integrada y conciencia ampliada? Sí. Mira, por ejemplo, los estados del agua. Los estados del agua son sólido, que es cristalizado. Ujú. Entonces, cuando pensamos en una personalidad cristalizada, vamos a decir, una persona que se aferra a sus creencias y que es muy difícil moverla de su pensamiento, de su forma de actuar. El que llamamos ahorita genio y figura. Ujú. Sí, sí, no ha llegado a su punto de ebullición. Exacto. Entonces, pero primero llega un punto de descongelamiento, Ujú. que es cuando se vuelve líquido. Sí. Entonces llega a los 1 grado, ¿cierto? Llega a un grado de temperatura y entonces ya se vuelve líquido. Ujú. Entonces ya es mucho más maleable, ¿cierto? Más flexible, Flexible. Ujú. ¿cierto? Y si continúa trabajándose, llega al punto de los 100 grados, vamos a decir, Vapor, donde ya se evapora, pura. Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces ya hay presencia en todas partes. Ya impregna a los demás. Ujú. Ya es una persona que comparte todo lo que tiene con facilidad, ¿sí? Se dice, hay un proverbio, dice, enseñamos lo que sabemos, pero Ujú. impregnamos lo que somos. Tal cual. Y es que si no estás, si no eres, o sea, no puedes entregar lo que no eres. Así es, así Ujú. es. Ujú. Entonces, en ese nivel de conciencia superior, tú ya sabes lo que va a suceder si haces algo, como que hay conciencia previa, ¿sí? Y mi pregunta viene cuando tú hiciste ese Un, primer un- un taller. segundito. Sí. Entonces, si voy a dar ese paso, sé que va a pasar esto. Entonces, en ese nivel de conciencia puedo decidir no darlo. En el más bajito, en el agua, en el conciencia integrada, estoy dando el paso y me estoy mojando. Ujú. En el anterior, doy el paso y no me doy ni cuenta que me moje. Es de Y, conciencia alterada. y sin embargo, todos los estados del agua son necesarios. De acuerdo. Y Ujú. cada persona, muchas veces es difícil comprender cómo en un momento dado puede llegar un niño a una familia y estar en esa familia 2 años o 3 años o 5 años y fallecer. Sí, pero el dolor de esa familia y el tema, sí, seguramente vino a dejar un aprendizaje. Con certeza que vino a dejar un aprendizaje. Sí, Duro, difícil, seguramente. Seguro que sí. total. Sí, sí. Pero todo en la vida
trae ese aprendizaje. El caos en el que estamos es el diseño perfecto del universo para nuestro aprendizaje. Todo lo que se vive. Ahora, vivimos en un mundo, vamos a decir, Colombia está insegura. En Colombia hay muchos sí, pero ¿y a ti personalmente te pasa eso? Bueno, de pronto no. De pronto tú estás quizá en un nivel de conciencia un poco superior donde ya no necesitas ese tipo de experiencias tan confrontadoras para realizar tu aprendizaje. Estando en medio de eso, practicas, vamos a decir, tu capacidad de comprensión, tu serenidad. ¿Mm? Entonces, desde el enagrama también te das cuenta en qué tipo de nivel de conciencia estás. Correcto. Entonces, en la experiencia del fin de semana, del taller, la persona se va dando cuenta. Oiga, sí, es que yo soy así cuando estoy bien, cuando estoy contento funciono así, pero cuando estoy mal, voy y me encierro. Entonces, no sé, perdí un contrato, me botaron, lo que sea, voy y me encierro y duro allá 15 días con las ventanas cerradas, la puerta cerrada. Pero, ¿de dónde viene eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estás buscando con eso? Entonces, todo eso lo comprendemos en el taller. Mira, me faltó el 2, el 3, el 4, así como dijiste el 8, el 9 y el 1, buscan tener control, el 5, 6 y 7 es el miedo, el 2, el 3 y el 4. Ser amados. Sí. ¿Sí? Fue que entramos. Sino que la estrategia que busca cada uno para ser amado es diferente. Hablamos en un momento del tipo 2, que era el yo ayudo. Entonces, ayudando a los otros, quiero ser reconocido como una persona gentil, generosa, amable. El 3 dice, yo tengo éxito. Yo busco el éxito. Entonces es una persona muy orientada a los logros, ¿sí? Que tiene metas claras y ruta clara hacia la meta. Que le toca, que hoy pero el día de mañana regreso a mi objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, todo eso también sucede por interpretaciones de los niños. Un niño como ese, un niño tipo 3, por ejemplo, suele ser un primer hijo, un primer sobrino, un primer nieto, personas que reciben mucha atención y que cuando crecen, por ejemplo, el niño sale de la casa y llega al jardín. ¿En el jardín hay el mismo afecto que en la casa? No. Y fuera de eso hay que repartirlo con 10 o 15 compañeritos más. Entonces, ¿qué dijo el niño tipo 3? Ese poquito de afecto de la profesora, ese es para mí. Y hace todo su esfuerzo para lograr la atención de la profesora. Entonces, sacará las mejores calificaciones, por ejemplo. Hará los mejores trabajos para recibir el afecto de la profesora. Ahora, ¿es un individuo mental que busca seguridad? No. ¿Que busca seguridad en el conocimiento? No. Pero va a sacar buenas calificaciones solamente porque esa es una forma de recibir reconocimiento. Hace poco... y entonces le vienes, perdóname, y entonces le viene ahí en el nivel de conciencia que nos hablabas hace un segundo, viene a mirar ese nivel de conciencia, eso que está viviendo, de acuerdo a la situación que pueda vivir, si es ese éxito o ese logro o esa posición se le fue y se le acabó el trabajo. Sí. Y ahí se tambalea. Mira, al taller llega la persona. Ahora, otra cosa que sucede con respecto a los niveles de conciencia es que no son permanentes. No, pues es que... Vamos entre los 3 niveles, ¿de acuerdo? O sea, incluso personas muy desarrolladas, muy evolucionadas, tienen reacciones en su vida a veces descontroladas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se están comportando? En conciencia alterada. En conciencia alterada. Sí, o sea, todo depende de la situación y qué has saltado de ese iceberg que tienes escondido allá abajo en tu inconsciente. Correcto. Ahora bien, un tipo 3
está buscando el afecto, pero él confunde el afecto con el reconocimiento. Hace poco hablaba hace un par de años más bien fue que me pasó esto, con otro profesor de Eneagrama, y él me decía, no, el tipo 3 no es competitivo. Y, y él era un tipo 3. Mi conclusión final fue que el tipo 3 no es competitivo. Él tenía razón. No es competitivo, es ganativo. No le gusta competir, le gusta es ganar. Sí. ¿Sí? Incluso no se mete en una carrera donde no va a ganar. Donde no va a ganar, sí. ¿Ok? Sí. Porque él no está, claro, él no está buscando el segundo puesto o sentirse satisfecho por el esfuerzo. No, él está buscando ganar el título, un título. el ganador, el primer puesto. Bueno, y el otro individuo de los emocionales, porque son tres, hablamos El de un yo ayudo, el tipo 4, él lo llama el eneagrama yo soy diferente. Sí, lo que decías, que en cada uno de ellos siempre puede que hayan los que se alejan. Sí, no. Hay tesis, antítesis y síntesis. Okay. Entonces, el 2 es la tesis, toda, digamos, la emoción desbordada hacia afuera. El 3, que es el exitoso, él no muestra las emociones, él las oculta. Él es la antítesis de las emociones, él es reservado, ¿sí? Si uno muestra lo que siente, la gente se puede aprovechar de uno. Y entonces ahí uno pierde. Y uno está hecho para ganar. ¿Estamos? Sí. Bien, ese es el 3. Ahora, el 4, vamos a decir, lo emociona tanto lo de afuera como lo de adentro. Es una persona súper sensible, súper emotiva, ¿sí? El día de la lluvia, el tipo 4 ve la gota caer y antes de que caiga compone la oda a la gota. ¿Sí? O sea, es tal vamos a decir, es una persona muy en contacto con la naturaleza, con el arte, es una persona original. Se dice ¿qué es ser original? Estar en contacto con el origen. Entonces, ese tipo 4 hacen cuadros hermosos, Creativos. canciones, son los creativos. ¿Sí? Entonces, ese aspecto 4 lo necesitamos todos. Así no sea nuestra esencia, es importante ser creativo a la hora de construir un taller, a la hora de hacer una charla, ¿sí? A la hora de hacer una pregunta en una entrevista. Necesitamos ser creativos, todos necesitamos un cierto grado de creatividad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el 4? Él no sale o sale muy difícilmente de ese estado permanente de búsqueda de la creatividad. O sea que le falta la acción. Es activo en la creatividad. Pero no en las otras Si es cosas. músico, es activo en componer música o en tocar música, ¿sí? No es muy activo, vamos a decir, en el estudio, ¿sí? No será una persona que esté buscando de pronto libros de superación o de pronto sí se lee un par de novelas porque le gusta el drama, ¿sí? Y su vida gira en torno al drama. Ese es el 4. Ese es el 4. ¿Sí? Entonces tenemos estas personalidades y los atributos, ¿cuáles serían? Los Que no hemos atributos son hablado. los otros 8. ¿Con los mismos nombres? Con los mismos nombres, ¿sí? Solamente que no están presentes, vamos a decir, en la misma intensidad que tu esencia. Y esto de sentir, pensar y actuar, Sí. lo miras en las diferentes áreas de tu vida para poder ver en dónde está cada número. Por No, ejemplo, no. no. O sea, ¿cómo soy a nivel profesional? ¿Cómo soy a nivel de pareja? ¿Cómo soy a nivel de familia? ¿Cómo soy a nivel de, o sea, diferentes áreas que tenemos? Sí, hay diferentes áreas, sin embargo,
Mi personalidad es la misma en todas, en realidad. Sí. Mi personalidad, vamos a decir, algunas personas dicen o les dicen, no, es que usted es luz de la calle, sombra en la casa. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa con esa persona? De pronto lo más probable es que esa sea una persona que está buscando el cariño. Pero como en la casa ya lo tiene asegurado, entonces en la casa no le importa de pronto hasta maltratar a su pareja, porque ese cariño ya lo tengo fijo. En cambio, por fuera no he conseguido el de mi jefe. Entonces con mi jefe soy una mamacita, pero porque quiero recibir el reconocimiento de él. Oye, muy complicado todas las áreas y todo lo que se ve y cómo, o sea, es Es complejo. mucha información. Es Sí, mucha información, te digo, sí, sinceramente sí. Pero, digamos, por eso también necesita, incluso 3 días es poco tiempo es corto, sí. para lo que hacemos. Nosotros hacemos dos niveles. Sí. En el primero, que es encontrar la esencia. El despertar del ser, como se llama, ¿no? Exacto. Entonces, en ese despertar, tú buscas y encuentras esa esencia. Ya reconoces la esencia. Te vas unos 6 meses. No recibimos a una persona para el segundo nivel antes de 6 meses, porque necesita masticar lo que encontró en el taller. Esa experiencia, ¿sí?, de esos 3 días es tan íntima y le remueve tanto su mente como su corazón, que necesita reposarse para comprenderse. Entonces, pasan esos 6 meses y ahora viene nuevamente al taller y ahí sí ya trabajamos los otros 8 atributos. Decimos que en el primero trabajamos el qué, que es el que hay que trabajar, y en el segundo el cómo, pero ya más consciente de qué. En el primero descubres el qué y en esos 6 meses empiezas a relacionarte más autocompasivamente con tu yo. Sí, porque sabes qué eres así, cómo eres. Sí. O sea, ¿Cómo eres? comprendes el comportamiento que has estado Escogiendo. teniendo, ¿sí? Porque a su vez, lo que el eneagrama dice es, el tipo 2 es el yo ayudo, pero la esencia 2 es yo sirvo, es sirvo sin el yo. Ay, eso no lo hablamos. ¿Cuáles eran las asistencias de cada uno? Qué bonito eso que acabas de decir. Claro, es que en realidad lo primero que muestra el eneagrama es lo que no soy. Sí, que fue lo que dijiste. Cuando tú comprendes esa sombra, la puedes mover y lo que sale de ti es tu luz. Entonces tú ya vas a servirle a alguien, pero ya no esperando que te den las gracias. Aún más, ya ni siquiera vas a servir. Estás dispuesto para que te lo pidan. O te llega. Sí, te piden que sirvas, con gusto. Pero no estás en el yo ayudo, en el metido en la vida del otro. Entonces, ese sí sirvo es ese nivel de conciencia ampliado. Pero para eso hay que quitar toda la sombra. Mientras que cuando estoy en el yo ayudo, estoy en la conciencia alterada. Y mientras hago ese tránsito del yo ayudo al sirvo, paso por la conciencia integrada en la que me voy dando cuenta de cómo mi vida, por ejemplo, una persona así es una persona que tiende a ser un poquito orgullosa. En el sufismo hay un personaje que se llama el Murshid. El Murshid es el maestro de maestros. Es para los que, o sea, yo sé de dónde sacas el porqué del sufismo, pero no lo has dicho. ¿Por qué el sufismo ha sido tan importante para ti con esto del eneagrama? Bueno, porque los sufis fueron custodios del eneagrama por mucho tiempo. Algunas personas dicen que no fueron el origen. Bueno, no sabemos si fueron o no el origen. En realidad,
No hay certeza acerca del origen del eneagrama, pero sí fueron custodios del eneagrama mucho tiempo. Y las personas que trajeron eneagrama a Occidente lo recibieron de unas comunidades sufis. Entonces, retomando el tipo 2, que estamos hablando del 2, el 2 dice que había una vez el hijo de un murshid. Y ese hijo del murshid un día soñó, o sea, su papá era un murshid, pero era un murshid súper especial, era tan especial que ya varios de sus estudiantes también eran murshids. Y pues obviamente en su casa había un ambiente de espiritualidad, de bondad permanente, entonces vivía muy bien. Y soñó una noche que iba volando por los cielos con su padre. Iban volando, atravesaron galaxias, estrellas, ¿no? Y llegaron a un lugar donde estaban reunidos todos los sabios, santos, profetas. A su padre lo hicieron seguir y a él lo dejaron afuera. Entonces al otro día se levantó muy temprano y buscó a su papá. Papá, anoche soñé esto. Le dice, bueno, muy bien, hijo, eso lo que quiere decir es que tú ya quieres empezar un camino espiritual y necesitas de un maestro que te guíe. ¿Quién mejor que tu padre para ser mi maestro? Dice, no, en realidad esto no funciona así. El maestro que tú necesitas es el maestro Wali. Y el muchacho se pone a pensar, pero Wali, un analfabeta, no sabe ni leer ni escribir. ¿Qué me va a enseñar ese man a mí? Sin embargo, al otro día decidió aceptar la invitación de su padre, la recomendación, y se fue a buscar a Wali. Wali vivía como 3 horas en otro pueblo caminando. El muchacho se fue y todo el camino pensando, este man me va a encerrar en una cueva desnudo, me va a poner a aguantar hambre 10 días, en fin, todas las cavilaciones que tenía. Cuando iba llegando al pueblo, Wali venía saliendo del pueblo montado en un burro. Entonces se encontraron y los dos se reconocieron. El muchacho lo saludó, ¿no? Saludan los muchachos ahora, hoy. Entonces, el maestro le dice, no. Entonces el muchacho hace una pequeña reverencia. Igual y le dice, no es suficiente. El muchacho se inclina un poco más. Le dice, no es suficiente. Se inclina hasta las rodillas del maestro y le dice, no es suficiente. Se inclina hasta los pies del maestro y le dice, no es suficiente. Se inclina hasta los cascos del burro y le dice, no es suficiente. El muchacho se tira, se postra delante del burro. Wali baja del burro, lo ayuda a incorporarse, toma sus manos, lo mira a los ojos y le dice, hijo mío, esto es todo lo que tengo para ti. Ya puedes regresar con tu padre. Hay, digamos, dentro de esa tradición del sufismo también, la idea de que cada historia trae un mensaje para cada persona, que incluso la misma historia puede traer un mensaje diferente en momentos diferentes. Pero esta historia, vamos a decir que ilustra mucho lo que pasa con nosotros. Creemos mucho y somos en realidad, vamos a decir, bastante soberbios, sobre todo a la hora de pensar quién es quién para enseñarnos, ¿no? Pero la vida nos va llevando por estos caminos donde recibimos lo que la vida tiene para nosotros y podemos, vamos a decir también, apropiarnos o cubrirnos o nutrirnos, quizás sea la mejor palabra, con la sabiduría de otros para poder compartirla en la vida. No sabes quién te enseña, ¿no? Sí, así es. Por todos lados. Si buscas, o sea, si estás observando, realmente encuentras mensajes en todo y en todos. Así es.
Así. Obviamente, depende también nuevamente del del nivel de... nivel de conciencia. Ok, Así es. ok. Oye, Oscar, absolutamente espectacular. Me parece, escuchándotelo así nomás, pareciera complicado. Obviamente, dentro de alguien que te guía, esta experiencia es totalmente diferente. Y lo único que a mí me gustaría conocer es un ejemplo que tú digas esta persona sin decir nombres ni nada, pero alguien que te haya impactado por la forma como esa primera experiencia le cambió a la persona. Bueno, uno eres tú, ¿verdad? Le cambió el enagrama y que hayas dicho, increíble. O sea, esto es, por eso estoy aquí también. Sí. Mira que parte de la experiencia del taller es una entrevista previa. Ujú. En la época previrtual la hacíamos presencial, Ok. ¿no? Ujú. Entonces, en algún instante, en una entrevista de estas presenciales, llega una persona a la entrevista y bueno, se le pregunta, oye, pero ¿qué te trae por acá? ¿Por qué vienes al taller? Entonces dice, no, es que mi esposa hizo el taller pasado y llegó con algo en los ojos que yo quiero para mí. Ah, qué bonito, qué lindo. Ujú. Entonces, e incluso esa luz que hay en todos los seres humanos, en la experiencia del taller, vamos a decir que trabajamos sobre el ego para ablandarlo de tal manera que empiece a ser como mucho más traslúcido, que Ujú. pueda salir de esa luz de la que está De en la todos sal. los seres humanos. Claro, esa No hay ser facultad. humano sin luz, No, no hay. Ujú. ¿sí? Aún más, la sombra necesita de la luz para ser vista. La Sí, luz existe per se. la luz existe per se. Y es lindísimo eso. Sí, Mm, lindísimo todo lo que nos has dicho. Em, Muchísimas gracias. Sería increíble volverte a tener otro momento en tertulias para profundizar o para que nos cuentes un poco más de esto, porque es mucha la información, ¿no? y es mucha información. Sí, y como te digo, trabajamos el primer taller 3 días, se queda corto a veces. Imagínate lo que, bueno, tratamos de sintetizar en una hora, ¿no? Sí, no, sí, 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 sí. Pero esto también da la idea y da la claridad muchísimo que esto tampoco es para hacerlo por un libro o por un test que haces por Vamos Google, a porque decir que hay una aproximación, ¿sí? Que así, es valioso que las personas estudien y lean. todo eso. Mi maestro Sufi dice, puedes leer todos los libros de agricultura del mundo y ninguno te hará experimentar el olor de una rosa. Sí, hasta que no experimentas, no comprendes, no conoces, no te transforma, no te llega, sí, Entonces, es ahí, digamos, donde ves la diferencia. sí. Mm. Una cosa es leer la receta y otra probar lo que resulta de esa receta. Son dos cosas. Oscar, muchísimas gracias. Quedamos pendientes de un nuevo encuentro. Me pareció interesantísimo y esa experiencia tuya, cómo lo haces para que la persona pueda de verdad conocerse, ¿no? Sí. Conocerse, conocerse, que es ese Muchas primer. gracias a ti por la invitación. Disfruté mucho el espacio también. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, que nos acompañan viéndolo en diferido también.